Doctor Alfredo Condori Guzmán Jupampe. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente y muy agradecidos con su presencia, doctor. Hermana Carla, buenas tardes. También saludarle a todos los que nos escuchan en las diferentes provincias. Como mencionabas, vamos a tocar el tema que está muy sonado, todo estupro y trata de personas, trata y tráfico de personas. Pues estamos para poder desarrollar a medida que tengamos tiempo. Muchas gracias, doctor. Bueno, hoy se ve los diferentes bloqueos en las diferentes carreteras, avenidas, más que todo en el departamento de Cochabamba, doctor. Muy bien, como tiene el conocimiento de la población, también pues, las organizaciones sociales piden, como decíamos, levantar todos los procesos por parte del gobierno hacia el exmandatario Evo Morales. Explíquenos, por favor, bueno, pues el proceso es sobre el trata y tráfico de personas, así como también el caso de estupro. Doctor, ¿qué quiere decir caso de estupro y así como también el trata y tráfico de personas? Bueno, hermana Carla, lo que acabas de decir, lo que ellos buscan, pues que no haya esas denuncias correspondientes en el Exacto. trópico, ¿no? El trópico, muchas veces hablamos que no debe haber intromisión, son poderes separados, estamos hablando poder ejecutivo, estamos hablando poder legislativo, poder judicial, ¿no? En ese caso, obviamente, no tiene la facultad del presidente, obviamente, según la norma, no tiene la facultad, porque ellos no hacen, no son parte del proceso, no hacen, pues, quienes son las autoridades correspondientes, un órgano judicial, ellos son las autoridades pertinentes para eso. En el caso de que realizaran, para que no haya persecución, obviamente estarían intrometiéndose a un poder que no les corresponde. Muchas veces hablamos, ¿no? Que el poder ejecutivo es la que domina poder judicial, están manejados, decimos, ¿no? Pero cuando ellos todavía piden que a través de poder ejecutivo, pues se intrometan a poder judicial, son totalmente separados, que no tienen que ver nada. En el caso de que hicieran eso, mira que puede haber prevaricato con el tiempo, puede haber prevaricato porque una competencia que no les corresponde. No será con este gobierno, con otro gobierno, porque delitos cometidos con funcionarios públicos que afectan económicamente al Estado es imprescriptible, porque así dice la Constitución Política del Estado en su artículo 112. Es imprescriptible. ¿Qué quiere decir eso? Este delito puede de aquí a 10, 15, 20, 30 años puede pues abrirse, entonces pues es muy complicado lo que ellos piden, ¿no? Ahora, con el tema que vamos a entrar, estupro y violación, trata y tráfico de personas. Trata y tráfico de personas en el artículo 281 del Código Penal manifiesta todas aquellas personas que trafican a menores de edad. También a personas mayores también trafican. ¿Con qué? Con la finalidad de lucrar pues, económicamente. Muchas veces explotación laboral, muchas veces explotación sexual, que consiste, es uno de los delitos que más recurrentes que hay a nivel internacional, ¿no? Y este delito está penado, pues, con 10 a 15 años, pero cuando este trata y tráfico de personas es realizado con menores, entonces se agrava de 15 a 20 años de edad, está penado por ley, y entonces este delito también se puede decir que es imprescriptible, porque el artículo 112 manifiesta, pues, delitos de lesa humanidad. Dentro de lesa humanidad está eso, se constituye, y entonces en cualquier parte pues puede abrirse esto, en el caso de que no se abría, en el caso de que no daría la continuidad de eso. También específicamente cuando se habla de trata y tráfico de personas, no requiere a una persona que haga la denuncia, porque la norma dice que de oficio puede continuar el Ministerio Público, no requiere Denuncias. de una denuncia, porque es delito de acción pública, porque así manifiesta el artículo 16, porque ellos ya de oficio no requiere de una denuncia correspondiente, tienen que hacer el seguimiento correspondiente cuando hay una denuncia correspondiente. Es netamente competencia del Ministerio Público realizar la investigación. En este caso tiene todo el derecho de realizar esta investigación, este proceso, el Ministerio Público hacia el exmandatario. Tienen pues todo el derecho de poder realizar, y esta la ley le faculta para que puedan realizar las investigaciones correspondientes. Ya se ha llevado la notificación, todo lo correspondiente, ¿no? Ahora el otro delito es estupro. ¿Qué quiere decir Estupro, estupro? bueno, vamos a explicar para aquellas personas que no conocen, tal vez es un término no tan No es conocido, conocido. es un término judicial que nosotros utilizamos, es un término jurídico, perdón, es un término jurídico, muchas veces no conocen. ¿Qué es estupro? No, dicen, ¿no? Estupro está tipificado en delitos en Código Penal 309, lo que manifiesta que este estupro, todas aquellas personas mayores de edad
que mantienen, pues muchas veces pues, tienen relaciones, aquellas personas que tienen de edad de 14, no, de 12 a 18 años de edad, todas aquellas personas. Entonces, con relación a eso se llama delito de estupro. Delito de Ya. estupro. No, así haya consentimiento de ambas partes, no pueden estar con una persona mayor, así haya consentimiento de ambas partes. La norma también pone una excepción, ¿no? Sí pueden estar entre menores, por ejemplo, la menor de 17 años, pongamos, y el varón que no supere los 3 años, eso lo manifiesta, sí está permitido, pero cuando hay un consentimiento ambas partes, ¿no? Pero bueno, muchas veces lo que estamos viendo del presidente es una persona que ha llevado casi con 40 o no sé con cuántos años de edad y hay pruebas, lo más penoso de nuestras autoridades, lo más penoso, hay pruebas. Entonces, eso sí está tipificado obviamente de 3 a 6 años, ¿no? Los que mantienen esa clase de relaciones sentimentales, de 12 a 18 años de edad. Pero ¿qué pasa si hay aquellas personas que son violadas, de los menores, hablando de 11 años, entonces es otro delito, violación de infante, niño, adolescente. Ahora este es delito de estupro, sí requiere de una denuncia correspondiente. Sí o No sí. es de oficio, sí. Esto requiere de Ya. una denuncia correspondiente, pero puede denunciar cualquiera persona, no siempre la víctima, puede hacer una denuncia interpuesta, mucho porque al artículo 286 del Código Procedimiento Penal manifiesta toda autoridad que conozca o todo funcionario público que conozca tiene la obligación de presentar la denuncia, de lo contrario estarían incumpliendo la norma, tiene la obligación de hacer la denuncia. Eso delito sí requiere de una parte de la víctima, de una denuncia. Y eso puede prescribir ese delito con el pasar del tiempo. ¿Qué dice la norma? ¿En qué tiempo prescribe? Cuando la menor tiene, que en ese entonces creo que tenía 15 años, ¿no? Una vez adquirido los 18 años, 4 años más la norma le da para que puedan poner la denuncia correspondiente. Entonces, eso es la figura de estupro, que da a aquellas personas en delito de libertad sexual. Ay, doctor. Ahora, bueno, se denuncia, doctor, es que en este caso del estupro, bueno, pues una autoridad, quien es la Angélica Pons, ha denunciado que es el exmandatario que estaría, bueno, ha vivido en el país de Argentina con los menores de edad, haciendo servir incluso como trabajadoras del hogar. Bueno, pues doctor, en este caso, ¿eso quiere decir que es un caso de estupro? Obviamente hay que verificar, dicen menores, pero no sabemos cuál es la edad que tiene. Pero en el caso de que, obviamente, si en caso estaba en condiciones de empleados, obviamente que no es delito. Obviamente, pero en el caso cuando tienen pues relaciones, cuando la mujer mantiene una relación con la persona mayor, eso sí es delito. Pero eso simplemente son conjeturas, claro, hace una denuncia correspondiente. Para una denuncia correspondiente requiere de una prueba, no se lo puede decir de forma Tampoco verbal, no se no puede se lo puede acusar. hablar porque puede haber pues, ahí al artículo 163 manifiesta del Código Penal manifiesta pues acusación y denuncia falsa. Nadie puede hacer la denuncia falsa sin una prueba correspondiente, ¿no? Para eso hay que tener prueba. Entonces entiendo que la señora Angélica Ponce que dices, ella manifiesta que sí tiene pruebas correspondientes. Una persona libremente en un medio de comunicación es muy difícil que pueda pues, vertir delitos a una persona. Sabe que la demanda puede ir en su contra, sabe muy bien perfectamente que puede ir por acusación y denuncia falsa. Y es más todavía para afectar su honra del presidente. Entonces eso hace suponer que sí debe haber pruebas. Eso es lo que manifiestan y es más todavía han solicitado a Argentina, a la ministra, que hagan la investigación correspondiente, En este caso, obviamente, en el caso de que existieran pruebas, hay muchas pruebas por abrirse otras denuncias correspondientes, ¿no? Obviamente la constitución política del Estado, la ley 348, protegen a las menores, tienen un privilegio de que deben mantener y deben proteger a los menores para cualquier denuncia correspondiente, no requieren de mayores formalidades, eso lo dice, manifiesta la norma, en el caso de que
pasara eso de que hay pruebas, obviamente eso se va a agravar para nuestro expresidente. Entonces lo mejor sería, si en caso si él dice que no tiene, debe enfrentar y hacer pues la declaración informativa. Con eso está empeorando su caso, porque la norma manifiesta, ¿no? Aquellas personas que no hacen caso a la autoridad, y es más todavía, obstaculizan la investigación, pues empeora. ¿Para qué? Para que a esa persona lo puedan detener y pues pueden dar la detención preventiva, porque hay pruebas de que está obstaculizando. La detención preventiva es precisamente para eso, para que no obstaculice la investigación correspondiente. Doctor, en este caso, hay tal vez algunos analistas manifestaban de que tal vez había que hacer bueno, pues tal vez necesita algún psicólogo, o el exmandatario tal vez no está ya normal por estar con las chicas menores de edad. ¿Qué piensa acerca de eso, doctora? Bueno, con relación de estudios psicológicos, están en su derecho. Él puede hacerse hacer, o el Ministerio Público también puede solicitar, o la víctima también puede solicitar en el caso de que existieran víctimas. Para eso es el IDIF. El IDIF es una institución que precisamente hace pues, esa función de valoración psicológica correspondiente. Pero una persona mayor tendría que estar pues mal de la cabeza para poder acostarse con una menor de edad. En primer lugar, él es padre. Una persona mayor en sus cabales, razonamiento, es difícil que pueda cometer, en el caso de que cometiera el presidente, es muy difícil. Es donde estaría pues, la dignidad de una persona, donde uno tendría que estar mal. En el caso de que se hace un petitorio de poder realizar una valoración psicológica, están en todo su derecho correspondiente. Para eso está, y a través de un requerimiento pueden solicitar, pero una vez que realice la declaración informativa, una vez cuando él realiza la declaración informativa, obviamente hay plazos que correspondan, ¿no? La etapa preliminar es de 20 días. 20 días, esto se puede ampliar a 20, 60, 80 días correspondientes, etapa preliminar, y eso termina pues con imputación o resolución de rechazo. En el caso de que hay imputación, quiere decir que hay pruebas, se abre la etapa preparatoria, que es de 6 meses y también susceptible a una ampliación de 18 meses. Entonces, pues ahí van a hacer la investigación correspondiente, precisamente ahí pueden solicitar valoración psicológica, inspección técnica ocular, las pruebas testificales, documentales, pruebas periciales, todo correspondiente. Hilana Cuyacana, como tarjat ascaractan, caso de trata y tráfico de persona, caja Código Penal 281, tokens canaistraquio. Uka trata y tráfico de personas, o aljaru chakaistaraxaraki piampe, acá Gilpachaja, y aquí pachanakaja, explotación, acá yancachahuiro, laboral histanua, ukaru apapjaraku, casañmoneo, trata y tráfico de personas, y aquí pachanakaja, explotación sexual sarakiu, hiskakahulta wakona caro apapje hayukana caro trata y tráfico de personas atarake uka amtana campiwa acá hatata Evo Morales Juparoja y taripe apjarakistan ampe exatoket huchancha tañapa o sea ukat caso de estupro wal arsoya pampe qipachanaka inas hani Axatoket sumamuit apkarakstant estupro kamsansh monaraki ukaja kitinakate ajulia tawakitanakaki hupanakaja hilanakamp señaspat haqinakampi sarnaqapki hayukawa estupro sataksarakipi ukajan walt'awinakaja kamachinakans arhatarakipi ukaq ajul tawakunakaruj sasin qanash erak doctor hupaja pero akapachanakanja amuyatat hanhamaki kamaja sarant atut harakit inasi qipachanaka tawaqitanaq ahul tawaqitanaka kamatsarnaqap qolqilayku sasin amuit apharaki qa toqinakan sampi pero ukampiro sa hichaja tata exmandatario Evo Morales hupar ukatoqinakatwa taripaya apharaki ukathamau anchitaja qawhas ikimsaqalqo hila procesos ukanaka hupana contra uthawai sawaya phepay acá Gilpachaja, caso de estupros, caso de trata y tráfico de personas, ukanaka igual fuerte denuncias, ukanaka chispana, acá gobierno central taipit, hayukamatwa, amuyap jehilana kuyakanak, ukatjama ukatakis antawinakas, uthawai, kesa Cochabamba marcana, yaqa departamento nakansa, acá hanhuk amtaripe teñapatake, ukampiro sichaja, acá justicia boliviana, uksataipitza, acá migración, histan, uksatokenakaroja, uchawayap jema amta token jamau haniu
como anqaj marcanakarok misutaña paquiti unchukitaña pawas asin Evo Morales jupaja escapaspau hayukam tanakawut hawai pero kan birusa hichaja ayukat huk ampisa ka bloqueos o kanaka sartawai mai satoqet panakar swap harakiwa incremento sañani aka canasta familiar o kanakar uthawai o kan biruski para que uthawai yaraki akaja contrabando so kanakaw anqaj marcanakar apse apsapre sawaya priya panakaja hukat mo unahtasiwina kaja saranta wera hilana kuyakanaka pero ukan birsi was nagah yatip khina kasaw kunat pinsa kam hanwal tawina ka uthawai ukat maysa toqet khat taripeta uthawera kinam taptañan hilana kuyakanaka caso golpe 1 golpe 2 ataque kaja pawaran katunga yatungani marana janine añis o papa era apharkan hayuka pachanakampi tata mama janine añis exmandataria o komaraki acá Fernando Camacho, gobernador Kaisa Santa Cruz Marcanquiri, Ucatja, Marco Pumari, Kaisa Potosí, Marcanualo Nortencan, Hayucanacao, Tarepieto, Nihasiwayapre, Uxatocanacas, Ucamaraki, igual, Uñakipapre, acá Justicia Taipit, Ucampinit, Hanichaver con Hamas Taripeta, Hopanacar, Catasaway, Camachap Hapinitainas, Hayucamatampe, Ucatja, Camsawaya para 15 meses, Toquet, Inasia, Camdanaga, Utkawaichi, Taripen, Evo Morales, Toqueroja, Uparoki, Huchhax, Hanya, Akaja uka hanwalt awinaka uthueta pata 2019 hayuka maran hayuka amtanaka uthawai hilana kulyakanaka ukatkhama doctor Alfredo Huparusa arhait arakta nabrakam saincha munar parakisto que caso de trata y tráfico de persona ukamaraki caso de estupro hayuk satoqinakat hilana kulyakanaka. Bueno, pues algo más que podemos complementar al respecto, doctor. Bueno, para ir terminando, pues que cesen los bloqueos que corresponden porque es un daño muy grande para nuestro Estado también. Obviamente también ellos pueden estar sujetos a una denuncia correspondiente, porque pueden estar sujetos a una denuncia correspondiente. Entonces, pues a la sociedad indicarles pues que no está nada bien para poder realizar los bloqueos porque es un retraso para nuestra querida Bolivia, obviamente, ¿no? Entonces, pues, con relación al estupro que hemos podido hablar, son delitos que están en Código Procedimiento Penal y en el Código Penal. También así, para terminar, voy a decir, el presidente de la República, en una de sus funciones es pues hacer cumplir la norma, precisamente la norma que estamos hablando. Ellos tienen la obligación de hacer cumplir, es una de las funciones que tienen, ¿no? Y no pues eludir la responsabilidad. Cuando ellos convienen, bueno, pues quieren hacer cumplir, pero cuando a ellos no les conviene, obviamente quieren eludir la responsabilidad que tienen. Entonces, toda aquella persona que está pues sometido a un proceso tiene pues la obligación a someterse a una investigación correspondiente sin ninguna obstaculización que corresponde. Entonces, la recomendación siempre es bueno pues no a cometer delitos correspondientes, porque la ley muchas veces tarde o temprano llega muchas veces. Hilana Kuyakanaka Vermash Apachapachtañan, doctor Hupart, Inas Yakipanaka Hiskasimuna Paraxtan, 283-25-70, Hosta Okatochtañan Hilata Javier, Hilata Edson, Hayukamatar Hatañataki, a ver Kunam Skotoker Hakat Awerax, Nantake Ukanakata, 283-25-70, Ukatokenakaro. Doctor, bueno, pues usted manifestaba, estos bloqueos nos perjudican realmente a toda a la ciudadanía, más que todo a los microempresarios, a los emprendedores y demás. Y bueno, pues hay algunas detenciones también, aquellas personas que han sido detenidas en las carreteras que han querido iniciar con estos bloqueos. Por ejemplo, esta mañana allá en Palos Blancos estaban iniciando con los bloqueos, bueno, lo han detenido, así como también en la ciudad del Alto el pasado viernes lo han detenido a las autoridades de la FEJUVE acá en la Chicarriba, en la ciudad del Alto. Bueno, pues esto está en su legalidad, doctor, para que lo detengan. No hay un derecho de hacer el bloqueo, doctor. ¿Cómo lo ve usted? Obviamente también hay otros detenidos en Caracollo, ¿no? Caracollo también hay, bueno, el delito, dependiendo del delito que ellos, no simplemente es por el bloqueo, posiblemente no conozco bien, posiblemente lo han encontrado pues sustancias explosivas utilizando armas y eso está penado por ley. Eso realizarán la investigación correspondiente, en la investigación correspondiente. Entonces, es muy malo pues hacerse detener. Pero ¿quién gusta estar detenido con 6 meses correspondientes? Son 6 meses que estamos hablando. Son 6 meses que le han dado con privación de libertad. A ver, vamos a recibir una llamada. Doctor, Camisa Carum Tasiñan, Juan Kiors Asinga Kim Hilata. Hermana Carla, buenas tardes. Soy asido oyente de este programa.
felicitarle antes y también al doctor que está presente ahí, pues consultarle al doctor como conocedor del derecho, pues en qué manera se puede solucionar este problema de los bloqueos del sector de Chapare, mayormente está perjudicando de lo que el país está en tremenda crisis, y lo peor que el ex presidente pues encabeza para el bloqueo que nos perjudica a la población boliviana. ¿En qué manera se puede solucionar para poder apaciguar en este caso parte de nosotros como la sociedad boliviana? Gracias, doctor. Bueno, hemos entendido lo que manifiesta ya, en qué manera pueden dar la solución correspondiente. Para eso está pues el presidente correspondiente, pues muchas veces para evitar mayores problemas que intervengan policía, porque está en sus facultades la policía. Policía, ¿cuál es su función? Uno, dar pues la transitabilidad, dar paz a la sociedad. En el peor caso, obviamente, pueden intervenir, porque la norma lo faculta eso, los militares. Porque ¿Faculta ellos, las normas para así es, reprimir, claro, doctor? no para reprimir, sino obviamente para poner orden, en realidad, para poner orden, ¿no? Para poner orden. Muchas veces al decir reprimir, muchas veces, no, pues no estamos diciendo que vengan con eso, que saquen armas, todo eso, pero hay pues medidas cómo se los puede poner orden. Por ejemplo, no hace daño, en muchos casos sí, pero los gases lacrimógenos muchas veces están dentro de la norma para poner orden correspondiente, sino es que todos quieren hacer bloqueo. En este caso estamos haciendo por una sola persona lo que se está queriendo convulsionar el país. Estamos hablando para evitar de que no esté pues procesado Evo Morales, si la persona quien ha cometido los delitos, pues que se someta a la investigación correspondiente y que deje pues al país su desarrollo. ¿Cuántas personas viven al día? El hermano igual nos menciona, al día viven y tienen que pues transitar sus alimentos. Hay empresas que pues que llevan sus productos, obviamente estamos perjudicados, peor todavía con lo que no hay gas ni diésel, dólar, gasolina, todo eso, y eso lo empeora. Entonces pues estamos solicitando pues que eso se dé solución de una vez para que tenga pues paz toda A ver, nuestra doctor, sociedad. vamos a seguir recibiendo llamadas. Gilata camisa karun asiñana human que horas asin kaki. Urchurat ma kuyaka Carla, doctora Quimarca, Suya Queparancas, Calataya Marca y Cotona. En primer lugar, justicia a los que zanja, Caneja y boliviano que están entonces, Caneja y ahí nada me caro mantén, si tu teja al gatonero, claro, ya claro, pues esto va a pensar que es una casino aspecto. Entonces, tengo pues aquí, Marta Esquitoja, ¿no? Entonces, acá de la mentira se estaba, ¿no? Acá, para me caga, Estados Unidos, con la cata, ¿no? Hay, Xanacata, ¿no? Justicia, ¿no? Ahí me la tengo que ¿no? Evo Morales, Mantjane, y yo estoy ya una cascañana. Ukaki wa justicia wa estoy aymara pluras cañane, ¿no? Ukaki wa, porque si vas a justicia, no trata de negar si vaya ni que vaya. Entonces, Estados Unidos, cuando si vaya a sacar aquí, ¿no? ¿Cuál justicia China o cuando superpotencia o cuando si vaya a mí, no trata de negar. Entonces, Bolivia, no trata de negar, poder usar por el un tatanaca, Ucastava, Antalya, Carla, gracias, Radio Juan Gabriel. Hola, Jalil Atatau Gilata, Jalil Tañani. El hermano indicaba de que nosotros mismos, los aymaras, los pueblos indígenas, ya tenemos que manejarnos. Bueno, pues los aras, como él lo denomina, de que pueden armar un cartel de mentiras, lo que decía doctor. Esto se realiza a través de una investigación. Eso es todo, eso es a través de una investigación. Nadie puede, pues, obrar, obviamente, introducir pruebas que no le corresponden y está sujeto a otro proceso. Entonces, que aquella persona que está sujeto a una investigación, pues que se someta. Y entonces las investigaciones se realizarán, porque la norma a ambas partes les dan la facultad para que puedan, pues, realizar las investigaciones, el otro ofrecer la prueba de cargo y el otro prueba de descargo. A ver, camisa, hermano, Juan, ¿qué horas hacen que aquí más? Muy buenas tardes. Justicia Paquetja Walio Arzuña Wakisi, ¿no?
Yo quiero referirme a lo siguiente. El anterior que ha llamado por teléfono decía con Evo Morales, etc. El Evo Morales es el que realmente ha destrozado la justicia, realmente no tiene identidad ni aymara, nada, es el peor enemigo de los indios, el Evo Morales, porque tiene en su cerebro ideologías extranjeras, foráneas, socialismo. ¿Qué tiene que ver con los aymaras? Aymara na cambia con socialismo, ¿no? Descolonización hasta directa. Descolonización quiere decir eliminar lo que es de afuera. Socialismo es extranjero, foráneo, empobrece. Los socialistas y don Evo Morales son los principales enemigos de los aymaras. Han cerrado la Universidad Indígena Tahuantinsuyo de El Alto. Otro socialista, Correa, en el Ecuador, igual ha cerrado la Universidad Amaut Awasi. Don Evo Morales ha matado 173 personas, aymaras ha matado. Jonathan Quispe, cocaleros aymaras de la Asunta han matado, en Caranavia aymaras ha matado, 5 cooperativistas aymaras en la carretera Aurora, etcétera, etcétera. Ha maltratado, realmente ha hecho desastre con los pueblos indígenas en Chaparina. A los achacacheños les ha reprimido duramente, 20 achacacheños en la cárcel de Patacamaya. En fin, entonces, ¿qué hay que hacer? Camacheños haz justicia, toca aymara no hay que se yaja constituyente el dureñasawa, ukan chakaisnawa justicia ordinaria, ukan justicia indígena aisna ukau walispaja, ¿no? Pero hani Evo Morales antes, Evo Morales hani kun yatit aymara, yo hasta china kun upas enemigo sawa, acanta tachai peripanja, han wali amuyunaka ideología extranjera, sindicato que está utilizando hani aymara amuyuniki, hecho amuyuniki Evo Morales, antes porque na carga bastante evidente. Ya hay gobierno que hay todo que gasta con hay todo alto punto ¿no? Entonces, en el tema de justicia, otro elemento también que no sirve, ya están eligiendo, es la fiscalía. Hay que eliminar la fiscalía, no sirve para nada, sirve para proteger a la delincuencia. La ley del Ministerio Público, esa institución realmente protege a la delincuencia. Gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias por visitarnos en otra oportunidad también, o el próximo lunes te esperamos, doctor. Bueno, pues para aquellas personas que quieran hacer alguna consulta de los diferentes procesos que tal vez tienen, doctor, ¿a dónde les podemos ubicarlos, doctor? Estamos en Cruce Vieja, en el edificio justo donde está la Fiscalía, planta baja, oficina número 25, Cruce Vieja. Desde las 9 hasta las 4 de la tarde atendemos, ¿no? Desde las 9 a 4 de la tarde. Mi personal lleva materia penal, ahí están medidas cautelares, juicio oral, detención preventiva, todo relacionado a materia penal, materia familiar. Estamos llevando pues asistencia familiar, liquidación, divorcio, partición de bienes, impugnación, negación de paternidad, todo relacionado a materia familiar, y en materia civil, usucapión y acción de reivindicación. Todo asesoramiento es gratis, no hacemos el cobro correspondiente, hacemos de forma gratuita, y todas aquellas personas quienes requieren de nuestro servicio pasen por la oficina, nosotros lo vamos a atender, o también nos pueden llamar por el número de celular que es 725 37363, 725 37363, o nos pueden mandar mensaje de texto o mensaje de audio por WhatsApp, que es el mismo número 725 37363. Nosotros encantados lo vamos a responder. Doctor, gracias.